Pues entonces vamos a Ok, comenzar con el tema del día de hoy, que es hipersensibilidad. Adelante. ok. Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a comenzar, como dijo Pablo, con los temas de inmunología aplicada y el día de hoy comenzaremos con las reacciones de hipersensibilidad. Bueno, tenemos que, pues a lo largo de estas clases hemos visto cómo la respuesta inmunitaria adaptativa, pues es la principal defensa del hospedador contra las infecciones principalmente. Y esto pues va a generar lo que es como tal un estado de salud. Pero ¿qué pasa cuando estas defensas responden a antígenos propios, por así decirlo, o incluso antígenos ambientales que se considerarían inocuos? Bueno, pues estas reacciones inmunitarias se pueden volver nocivas ante esta respuesta normal de estos antígenos ambientales que les mencionaba. En teoría tendrían que ser inocuos como polen, alimentos, fármacos a grandes rasgos, y estos en sí van a provocar lo que son las reacciones de hipersensibilidad. En 1963, Coombs y Yale realizaron una clasificación de todas las reacciones de hipersensibilidad que existen y las dividieron en 4 grupos principalmente. Y como vamos a ver a lo largo de la clase, pues realmente nosotros casi siempre, o al menos yo tenía la idea de que si se generaba una reacción de hipersensibilidad, como que se podía encasillar como tal en ese tipo de reacción, pero realmente tenemos que puede pasar incluso de una tipo 1, por ejemplo, a una tipo 4, depende de todas las respuestas y de las células que se estén activando. Entonces tenemos que de cada una va a haber reactivos inmunitarios, el antígeno al que responden y su mecanismo efector. En general, ahorita vamos a ver cada una de ellas, pero de la tipo 1 a la tipo 3 vemos que va a estar mediada por anticuerpos y se consideran como respuestas de fase mediata. En cambio, la tipo 4 va a estar dada por una respuesta de linfocitos T y se considera una respuesta tardía. La tipo 1 va a ser como tal la clásica reacción de alergia y va a estar dada principalmente por la IgE. Esto, lo que va a hacer la IgE, ahorita vamos a ver más adelante, básicamente va a ser activar a las células cebadas y ya después de las células cebadas activadas, pues van a liberar todo tipo de mediadores inflamatorios que va a ser lo que va a provocar todas las respuestas clínicas que se traducen, por ejemplo, en la rinitis alérgica, el asma o la anafilaxia. En los tipos 2 y 3 pueden intervenir tanto IgE y también IgM. Más adelante les voy a describir un poco más, pero por ejemplo en la tipo 2 se basa principalmente en receptores de superficie celular. En un subgrupo va a estar condicionado por complemento y van a interactuar células como linfocitos citolíticos, fagocitos, que van a interactuar con el complemento. Ejemplos de ello podría ser las alergias a los fármacos, por ejemplo, a las penicilinas. Y va a haber un grupo especial donde los anticuerpos IgE van a ir contra receptores de superficie celular que van a alterar las funciones normales de estos receptores, ya sea activando incontrolablemente su función o incluso también bloqueando su función. Un ejemplo de ello puede ser la urticaria crónica. El tipo 3 va a ser el que como tal se va a caracterizar por la formación de complejos inmunitarios y que se van a depositar en varios órganos principales. Y pues ejemplos que nos dan clásicamente son la enfermedad del suero, la reacción de Artus, o en este grupo pues tenemos como tal lo que nos compete mucho a nosotros, por ejemplo el lupus o las vasculitis. Y la reacción de tipo 4 se puede dividir en 3 subgrupos y encontré en un artículo que actualmente ya añaden un nuevo subgrupo, pero básicamente se basa en las respuestas de los linfocitos T. Puede haber una que es por la respuesta TH1, donde se van a activar macrófagos y principalmente, pues como hemos visto, se van a producir las citocinas propias de la respuesta TH1, que son, por ejemplo, el interferón gamma. Un ejemplo de ella es la dermatitis de contacto o el clásico ejemplo de esta reacción es la reacción de la tuberculina. Y otro subgrupo son las células TH2, que estas, como vamos a ver ahorita más adelante, van a producir IgE
y con esto van a activar a los mastocitos y van a liberar otras citocinas como interleucina 4 y 5, y ejemplos de ello puede ser trastornos crónicos como tal, ya sea el asma o la rinitis. Y el otro es dado por citotoxicidad, principalmente por linfocitos TCD8, que van a atacar como tal, pues con un daño directo a los tejidos, y un ejemplo puede ser el rechazo del injerto en un trasplante. Bueno, vamos a comenzar con la reacción de hipersensibilidad tipo 1 y como les mencionaba, es realmente como tal, pues el prototipo del mecanismo de la alergia como tal. Y para esto debemos de entender cómo se sensibiliza, se produce la IgI y cuáles van a ser sus mecanismos efectores. Bueno, tenemos dos lugares principales donde se puede producir como tal la IgE, ya sea en las células plasmáticas que ya están en los ganglios linfáticos que drenaron el sitio de entrada del antígeno, o como tal en las células plasmáticas que están ahí mismo en el sitio de la alergia. Esto va a producir IgE y a diferencia de otros isotipos de anticuerpos, la IgE se caracteriza porque se ubica predominantemente en los tejidos y esta IgE va a estar muy unida a un receptor de gran afinidad que pues lo describen como el FC epsilon R1 y esto como tal, la unión de la IgE al receptor de gran afinidad es básicamente por lo que se caracteriza la reacción de hipersensibilidad tipo 1. ¿Cuáles son las funciones principales de la IgE? Bueno, como tal, la función natural, pues va a ser la defensa contra los parásitos. De hecho, pues en varios textos nos mencionan que en países en vías de desarrollo donde todavía tienen este problema sanitario contra las pues, infecciones parasitarias, realmente la IgE pues está desempeñando su función contra este tipo de microorganismos. Y es por eso que se piensa que en estos lugares o en estas zonas geográficas realmente no es tanta la prevalencia de enfermedades alérgicas. En cambio, en países ya desarrollados en Europa, Estados Unidos, es más prevalente las alergias porque ya no están, digamos, como con este problema de luchando contra las infecciones parasitarias. Entonces, la función natural de la IgE, digamos que se pierde y podría generar o condicionar estados patológicos. Entonces, lo que hace IgE, bueno, lo que hacen generalmente los vermes parasitarios es que van a invadir secretando enzimas proteolíticas y esto lo que hace es que destruyen el tejido conectivo y van a permitir como tal el acceso del parásito a los tejidos internos y pues esto va a empezar a favorecer respuestas TH2 y con ello pues también producción de IgE. Un ejemplo muy clásico y que nos puede quedar muy claro cómo se da esta respuesta es con el principal alergeno en las heces del ácaro del polvo y que este pues de hecho es uno de los principales factores de las alergias, al menos en el 20%, y es el Dermatofagoides sternonissimus. Entonces, este microorganismo tiene un alergeno que es una proteasa de cisteína, que va a ser de 1. Entonces tenemos que en la vía respiratoria va a haber la barrera como tal que va a ser el epitelio y esta pues va a estar formada por las uniones desmosómicas, que es lo que le da como tal su protección y vamos a tener las células subepiteliales de defensa, principalmente a las células dendríticas y a los mastocitos. Entonces cuando llega DERP1, que es esta proteasa de serina, va a desdoblar un componente proteínico de esta unión desmosómica, que es la ocludina. Entonces, al desdoblarla, pues va a romper esta barrera en el epitelio y va a permitir la entrada de DERP1 hasta donde están estas células subepiteliales. Entonces, DERP1, esta proteasa, va a ser captada por las células dendríticas y entonces esta la va a sensibilizar, va a viajar a los órganos linfoides y va a estimular una respuesta de tipo TH2. Entonces, al estimular la respuesta de tipo TH2, lo que va a empezar a hacer va a haber expresión de IgE que va a ser específica para DERP1 ya en los mastocitos. Y esto, como ven, está aquí interaccionando con el antígeno y va a hacer que se active la célula, que es el mastocito, y va a provocar su degranulación. Más adelante vamos a ver un poco. Sí. Oigan, a ver, pregunta para todos. Entonces, aquí, ¿el mastocito es el que expresa la IgE en su superficie? ¿Yo contesto o los demás? Quien sea. Pues sí, al final de cuentas, la que sensibilizó y la que produjo la respuesta como tal es la célula dendrítica. Y al final va a expresar IgE y va a activar como tal al mastocito.
Entonces, lo que me estás diciendo es que los mastocitos son capaces de producir IgE. No, ellos no lo producen. Al final solamente hacen una unión que los va a terminar activando. Quien la produce va a ser la célula presentadora ya sensibilizada con la respuesta. O sea, una vez que presentó el antígeno. No. A ver los demás. O sea, tiene que ser producido por una célula plasmática. Ajá. Tiene que ser producida por una célula plasmática. Solo las células Ajá, sí, plasmáticas de los linfocitos B. Ajá, pueden sí, sí, producir anticuerpos. Entonces, ¿por qué está en la membrana del mastocito? pues es que no está como tal en la membrana, ¿no? Sino que va a formar esa, bueno, es lo que yo entendí, como la unión, para que entonces se active la célula cebada y se degranule. Lo dijiste en unas diapositivas anteriores, doctora, pero a ver, los demás, díganme, ¿por qué aquí está pegada la IgE a la membrana del mastocito? No, lo que pasa es que la IgE se pega al mastocito para que después libere la histamina. O sea, no está como pegado, sino llega al mastocito para que después se libere, bueno, cause todo lo que tiene que causar, se libere la histamina. Ajá, ¿y cómo es que está pegada? Pues es que hay un receptor de gran afinidad. Alguien lo O sea, el dijo ahí. receptor El de... receptor KFC epsilon. Exacto, FC con el receptor FC epsilon. Como es de tan alta afinidad, en cuanto capta alguna inmunoglobulina E suelta por ahí, ya se queda pegada. Por eso Es es que no, ajá, así, como si estuviera no, pegada la IgE a la membrana. es que no es como tal que lo exprese, sino que se une con el receptor y ya es como se activa. Exacto, con el receptor FC epsilon, ¿no? Otro detalle que les quería decir, si te regresas a la diapositiva anterior, vermes parasitarios, ¿qué son? Pues son, bueno, pues son los microorganismos, ¿no? O sea, o los... Verme, a ver quién me dice. ¿A qué se refiere con la palabra verme? Eso ya no lo... Bueno, yo lo interpreté como como la sustancia que liberan los parásitos, pues las enzimas proteolíticas. No. No, no es eso, a ver. ¿No se hace referencia a gusanos planos? Gusanos, exacto. Vermes parasitarios son gusanos. Por eso acuérdense que hay vermicularis y todo eso. Verme significa gusano. Entonces, es principalmente la defensa contra gusanos, contra el Ok. mintos y nemátodos. Algo que les comentaba aquí su compañera Cintia es que hay países donde no hay tantas infecciones por parásitos, entonces aumenta la frecuencia de asma y de enfermedades alérgicas y autoinmunes, mientras que lo contrario, en países como México, que hay muchas infecciones parasitarias por gusanos, estas infecciones disminuyen su frecuencia. Esa es la teoría de la higiene, ¿sí? Si lo pueden leer más adelante, es la teoría de la higiene desarrollada por Rook, en la que dice que los gusanos evolucionaron al mismo tiempo que nosotros, ¿no? No tienen por qué ser especies menos evolucionadas. Entonces, un humano salvaje, digamos, estaría siempre infectado por el mintos. Eso lo mantiene a su sistema inmune con esta inmunidad tipo TH2 ocupada con con las infecciones por gusanos, y esto, acuérdense que la inmunidad tipo 2 o TH2 inhibe a la tipo 1, que es proinflamatoria. Entonces, así se mantienen más o menos inhibidas las funciones inflamatorias. Pero vale, entonces continuamos. Bueno, entonces ahí ya con esta pues, aclaración ya vemos lo que al final termina produciendo como tal el antígeno en la respuesta alérgica. Entonces, la producción de IgE puede estar condicionada principalmente por dos vías, ya sea por una respuesta TH2, principalmente por la exposición a interleucina 4, 5, 9 y 13, y también pues por la estimulación de linfocitos B, que son lo que ahorita decíamos, las células plasmáticas productoras de anticuerpos. Una vez iniciada la respuesta de IgE, esta también se puede amplificar y puede ser amplificada por otro tipo de células como los mastocitos y los basófilos. Y esto también va, pues obviamente, a impulsar la producción de IgE. O sea, como vemos, realmente son respuestas amplificadas
incluso como círculos que se pueden ir perpetuando uno con otro. Entonces, vemos que la IgE que va a estar secretada por las células plasmáticas se van a unir a las células cebadas. Otra vez aquí vemos al receptor de alta afinidad. Y pues esto, ya una vez con las células cebadas activadas, van a entrar en contacto como tal con el antígeno, con este receptor CD40 y van a generar pues esta unión que es CD40L. Y esto va, bueno, lo que yo entendí es que va a amplificar la respuesta generando más producción de IgE. Inclusive decía que esto va a estimular la producción de interleucina 4, la cual se va a unir al receptor presente en la célula plasmática, que también va a estimular como tal la producción de IgE, amplificando la respuesta. Ya Pues, habíamos visto antes qué pasa con CD40 y CD40 ligando. ¿Quién nos dice? ¿Qué es lo que hacía esto? ¿Cuál es el resultado de esta interacción? Pues va a ser la producción. Es el cambio de isotipo. Exacto, ¿sí? Es el cambio de isotipo. Entonces, en este ejemplo, esta célula cebada puede interaccionar con linfocito B para que el linfocito B cambie su isotipo hacia IgE. Exacto. Okay. Ok, bueno. Se dice que en los individuos atópicos, las células mononucleares pues van a secretar citocinas Th2 tras la estimulación inespecífica del receptor de células T. Y esto pues no va a ocurrir en individuos no atópicos. Entonces, digamos que esta es una manera donde se contribuye para estimular como tal la respuesta y la producción de citocinas. Y otra vía es por las células T reguladoras, que también se menciona que en los individuos atópicos van a tener un defecto para suprimir la producción de estas citocinas derivadas de esta respuesta. Entonces vemos que hay como dos vertientes por las que los individuos atópicos pueden presentar la respuesta y toda la tormenta de estas citocinas, ya sea por el aumento en la secreción o por los defectos en la supresión de la respuesta por las células T reguladoras. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos efectores en las reacciones alérgicas? Pues aquí recordándoles ahorita lo que vimos, pues que como tal la reacción alérgica se basa como tal en que el alergeno se une a los IgE preformados gracias a los IgE preformados y que gracias al receptor de gran afinidad, el epsilon, se va a unir a las células cebadas y esto va a provocar la reacción alérgica. Una vez que las células cebadas se activan, pues van a inducir reacciones inflamatorias que van a secretar mediadores químicos que van a estar en sus gránulos ya preformados. Entonces, de acuerdo al sitio donde se encuentren las células cebadas y se liberen estos gránulos, pues es la traducción clínica que vamos a tener. Por ejemplo, en el tubo digestivo lo que hacen es aumentar el líquido, la secreción de líquido y aumentar la peristalsis. Entonces podemos tener clínicamente diarrea o vómito. En las vías respiratorias lo que hacen principalmente pues es disminuir el diámetro, principalmente a nivel bronquial, y aumento de la secreción de moco. Y esto pues nos va a provocar como tal un cuadro clínico de obstrucción de las vías aéreas, con congestión y bloqueo, traduciéndose en sibilancias, tos y flema, y esto también va a perpetuar la secreción de moco y el edema en las vías nasales. Y pues también a nivel de vasos sanguíneos, que va a aumentar el flujo sanguíneo y también la permeabilidad. Y esto lo que va a hacer es que va a inducir mayor como flujo como tal de linfa hacia los ganglios linfáticos, y esto va a aumentar a las células y a las proteínas en el tejido, y esto va a amplificar todo el tipo de respuestas efectoras que se puedan llegar a dar. Entonces, vemos que esta reacción alérgica inmediata que se va a dar por la degranulación de las células cebadas casi siempre se va a acompañar de lo que es una inflamación persistente. Y esta inflamación persistente se considera como una fase tardía porque, se me apareció aquí un cuadro. Porque van a intervenir otro tipo de células efectoras, ya sean las mismas células Th2, los eosinófilos o los basófilos.
Entonces tenemos que cuando se activan las células, bueno, cuando hay más bien liberación de mediadores lipídicos, cuando hay también liberación de citocinas y de quimiosinas, que todas van a estar desencadenadas por la IgE, pues va a preparar también a otro tipo de células como los eosinófilos y basófilos, que como les mencioné hace rato, van a ayudar a amplificar la respuesta y obviamente amplificar la respuesta de hipersensibilidad tipo 1. Y como les mencionaba al principio, que a veces creemos que si se da un cierto tipo de respuesta ya ahí se queda encasillada, pues no, tal vez simultáneamente a lo mejor podemos iniciar con una hipersensibilidad de tipo 1, pero así como se activaron otro tipo de células como eosinófilos y basófilos, también puede preparar a otras células efectoras, en este caso pueden ser las células T, y estas pueden mediar una respuesta de tipo 4. Entonces, tal vez en un inicio ese alergeno pudo haber condicionado producción de IgE, una reacción de tipo 1, pero al activar otra se termina convirtiendo en una tipo 4. Las células cebadas generalmente, pues cuando se activan, se empiezan a degranular en cuestión de segundos y estos van a empezar a liberar mediadores inflamatorios ya preformados, que generalmente son la histamina, principalmente, la cinasa, la triptasa y la esterasa de serina. Lo que van a hacer estos mediadores van a hacer activar las metaloproteinasas que van a degradar las proteínas de la matriz del tejido y pues esto sabemos que va a condicionar como tal una destrucción tisular. Aparte de que también se degrada la matriz del tejido y con estos mediadores, también puede haber liberación de TNF-alfa. Y lo que hace TNF-alfa va a ser activar a las células endoteliales y con esta activación se pueden lograr una mayor expresión de moléculas de adhesión y esto va a atraer todavía más leucocitos inflamatorios y linfocitos como tal al sitio de alergia. Entonces vemos que pues poco a poco se va incluso amplificando la respuesta. Al activarse, pues estas células cebadas, las quimiosinas y los mediadores lipídicos, que generalmente son las prostaglandinas, los leucotrienos y el factor activador de plaquetas, y ciertas citocinas como la 4 y la 13, van a perpetuar esta respuesta Th2 y pueden contribuir a una inflamación ya sea aguda o crónica. Entonces, vemos la clase de productos que pueden liberar como tal las células cebadas y lo que va a tener como respuesta biológica. Las principales enzimas que puede haber, pues como les decía, son la triptasa, la quimasa, y estas van a estar interviniendo en la remodelación de la matriz del tejido conectivo. La principal que casi siempre se va a liberar y pues en grandes cantidades va a ser la histamina, y este es uno de los principales mediadores tóxicos. Va a ser tóxico, por ejemplo, ya enfocándonos en la infección, pues sí va a ser tóxico como tal para los parásitos, pero a nivel vascular puede aumentar la permeabilidad y también va a producir contracción del músculo liso. Las respuestas a nivel de citocinas lo que va a hacer, pues va a ser en base amplificar las respuestas. Por ejemplo, la IN4 y 13 van a estimular y amplificar la respuesta Th2 y otras como la 3 van a producir y activar eosinófilos. Y como les mencionaba hace rato, pues TNF-alfa lo que va a hacer atraer todavía más células al sitio de la alergia por la activación del endotelio. También las quimiosinas, que como sabemos lo que hacen básicamente va a ser atraer más células al sitio, como monocitos, macrófagos y neutrófilos, y va a haber otro tipo de productos como los mediadores lipídicos, que se van a encargar principalmente a nivel vascular, de aumentar la permeabilidad, de aumentar la contracción del músculo liso, y los principales van a ser los leucotrienos y pues las prostaglandinas. Y también el factor activador de plaquetas, que también van a amplificar la producción de estas prostaglandinas, van a traer leucocitos y van a activar otro tipo de células, como los neutrófilos, los eosinófilos y las plaquetas. Bueno, una vez que ya se activaron todas las células cebadas por la interacción con la IgE, pues se pueden producir dos tipos de respuestas como tal. Una fase inmediata que prácticamente se va a dar en cuestión de segundos y esta va a estar condicionada principalmente por la histamina y por las prostaglandinas. Y una fase tardía que esta se da generalmente de 8 a 12 horas y esta pues se da principalmente por
prostaglandinas, por leucotrienos, por quimiosinas y por otros citocinas como la 5 y la 13. Y estos, pues a través de la activación de sus mediadores van a reclutar a otros leucocitos para que sigan produciendo la amplificación de la respuesta. En la fase inmediata lo que se da principalmente va a ser un aumento de la permeabilidad vascular y va a haber contracción del músculo liso. Y en la fase tardía, pues se van, como les dije ahorita, a reclutar a otros leucocitos, por ejemplo, a los eosinófilos en el sitio de inflamación. Y se dice que también en la fase tardía va a haber una segunda fase de contracción del músculo liso. Y esto va a condicionar y va a generar también un estado de edema persistente. Y a su vez, como sabemos que todo pues realmente es a la par, pues se va a empezar a producir una remodelación del tejido con una hipertrofia y una hiperplasia del músculo liso. Entonces, vemos ahorita a grandes rasgos cómo desde la introducción del alergeno al organismo como tal, va a estimular a las células para que se produzca, a las células plasmáticas para que se produzca IgE, y con todo esto desencadene la activación principalmente de las células cebadas y ya lo que acabamos de ver de la degranulación y toda la liberación de sus mediadores para que tenga estos efectos a nivel tisular. ¿Alguna duda con la de tipo 1? Para entrar entonces, va a describir los otros tipos de reacción de hipersensibilidad. La tipo 2 puede estar dada por la IgG, pero también por IgM. Es la interacción de estos anticuerpos a nivel de superficies celulares. Bueno, generalmente los antígenos de la hipersensibilidad tipo 2 van a ser antígenos que se encuentran en células sanguíneas circulantes y se dividen a la respuesta de tipo 2 en tipo 2A y en tipo 2B. La tipo 2A se caracteriza por una destrucción citolítica de células diana. ¿Y cómo se da esta destrucción? Pues porque ya sea la IgG o la IgM se van a unir a componentes de la superficie de las células y esta unión va a provocar citotoxicidad principalmente por 3 mecanismos. Uno va a ser la citotoxicidad dependiente del complemento, o sea, IgG o IgM se unen a los receptores en las células y van a activar el complemento y por ende pues van a ocasionar la destrucción de esa célula. Ejemplos muy característicos de este mecanismo va a ser la anemia hemolítica autoinmune o la trombocitopenia inmune primaria. El otro mecanismo va a ser mediado por anticuerpos, que bueno, o sea, son todos por anticuerpos, pero este en general va a ser por la IgG. Y esta se va a unir, la IgG, al receptor Fc gamma R2b en las células natural killers o en los macrófagos. Y estas van a liberar gránulos como la perforina o la granzima, y esto va a provocar como tal la muerte celular. Entonces vemos como la IgE va a interactuar con este receptor, provocando como tal la muerte directa. Y la otra, ya sea que la IgM o la IgM se unan a receptores Fc en los fagocitos y van a activar como tal la fagocitosis. Entonces, vemos cómo estos 3 mecanismos son la unión de los anticuerpos a los receptores provocando daños directos sobre la célula, que pues principalmente sería la muerte celular o la citotoxicidad. Pero en el tipo 2B lo que hay una producción de autoanticuerpos que van a estimular directamente a células que van a crear estados patógenos. O sea, yo como lo entendí aquí es que realmente los autoanticuerpos no están provocando como tal el daño, sino que van a estimular a una célula para que entonces haya un aumento, por ejemplo, de producción de función o bloqueando su función. Un ejemplo muy clásico de esto es la enfermedad de Graves. En la enfermedad de Graves hay anticuerpos contra el receptor de tirotropina, y esto lo que hace pues va a estimular a la glándula tiroides para producir cantidades excesivas de la hormona tiroidea. Entonces ahí vemos que no fue un daño directo como tal del autoanticuerpo, sino por la estimulación de las células en la glándula. Bueno, la reacción de hipersensibilidad tipo 3 va a estar condicionada por IgG o IgM que van a unirse al antígeno y van a generar complejos inmunes. Y estos complejos inmunes se van a depositar en los tejidos y lo que van a hacer principalmente va a ser activar al complemento, y esto pues va con todo su consiguiente respuesta va a generar daño a nivel tisular.
Los sitios comunes de depósito de estos complejos inmunes van a ser pequeñas arterias, glomérulo y cápsula sinovial. Entonces vemos que pues las enfermedades autoinmunes, pues como el lupus o las vasculitis, pues pueden ser un prototipo de este tipo de reacción de hipersensibilidad. En el John Wayne nos mencionan 2 ejemplos que yo creo que sí son bastante claros para que podamos entender lo que son la hipersensibilidad a nivel local y general. Del tipo 3, que es a nivel local, la denominan como la reacción de Artus. Esto lo que consiste básicamente es que un individuo que ya está sensibilizado a cierto antígeno, si tú se lo inyectas localmente, pues ya va a tener anticuerpos IgG formados para este antígeno. Y pues aquí vemos otra vez a la célula cebada y vemos que ya hay producción del anticuerpo. Entonces, como es a nivel local, realmente pues no se produce como tal una respuesta tan amplificada. Entonces, se empiezan a formar como tal los inmunocomplejos, que va a ser la interacción entre el antígeno y la inmunoglobulina. Entonces, esto lo que va a ser activar al complemento y va a estimular principalmente a C5A. Y esto se cree que C5A va a sensibilizar como tal a la célula cebada porque se va a unir a ella y va a sensibilizarla para que entonces responda a estos complejos inmunitarios. Entonces, en este momento se activa como tal el receptor que les mencionaba, el receptor Fc gamma R3, y esto va a inducir a que la célula cebada empiece a la degranulación. Entonces, una vez ya con la liberación de todos los mediadores que les mencionaba hace rato, pues va a empezar a haber una inflamación local y va a aumentar la liberación o el edema como tal por la liberación de líquido, y va a traer a otras células sanguíneas a otras células, efectoras al tejido. Y pues aquí tenemos al capilar y vemos como también pues va a empezar a haber obstrucción de los vasos sanguíneos por toda la acumulación de las células activadas. E incluso también los inmunocomplejos pueden llegar a obstruir como tal al capilar o a los vasos sanguíneos. Y el otro va a ser la hipersensibilidad de tipo 3 en general, que va a ser la enfermedad del suero, un ejemplo clásico. Antes, como sabemos, antes de la era de los antibióticos, se usaba mucho el suero de caballo para tratar la neumonía neumocócica. Y esto era con el fin de que los anticuerpos antineumocócicos que estaban en el suero del caballo, pues provocaran un estado, bueno, o contribuyeran al ataque de la infección en el individuo. Pero pues se veía que tras la inyección de cierto pues como tal líquido extraño al cuerpo podía provocar ciertas manifestaciones clínicas. Actualmente ya no utilizamos como tal ese método, pero sí podría darse enfermedad del suero, por ejemplo, cuando se inyectan antisueros para antídotos de picaduras de serpientes, por ejemplo, o también mencionaban mucho ya con actualmente el uso de los biológicos. Nosotros que utilizamos pues biológicos para ciertos padecimientos, pues el hecho de introducir anticuerpos monoclonales podría desencadenar una respuesta como la enfermedad del suero. Lo que básicamente nos plantea esto es que de 7 a 10 días después que se introdujo una proteína extraña al cuerpo como tal, pues se van a empezar a formar estos complejos de inmunes que van a ser dados por antígeno anticuerpo. Y como no fue una inyección local, pues se va a producir a nivel sistémico, y esto pues puede traducir clínicamente de acuerdo incluso a en dónde se depositen los complejos inmunes. Puede haber fiebre, vasculitis, artritis o glomerulonefritis. Entonces, lo que hace básicamente los complejos de antígeno anticuerpo es que van a fijar complemento y pueden unirse y activarse a leucocitos portadores de FC y de receptores de complemento, y van a producir como tal la lesión de los tejidos. Una característica de la enfermedad del suero es que es una enfermedad que va a ceder espontáneamente porque pues con la activación del complemento, pues estas proteínas se van depurando, pero en estados patológicos como vasculitis o lupus, pues estos complejos se siguen formando y al final de cuentas no cede la respuesta espontánea como tal, porque ahí sigue el antígeno como tal
que va a seguir perpetuando la formación de estos complejos inmunes. Y por último está la reacción de hipersensibilidad tipo 4. Como les mencionaba al principio, esta es como tal una reacción tardía y va a ser una citotoxicidad mediada por células T. Lo que se va a producir principalmente van a ser especies reactivas de oxígeno, enzimas lisosomales y citocinas proinflamatorias. Un ejemplo que les decía hace rato que es muy característico de una respuesta TH1 por una hipersensibilidad tipo 4 es la reacción de la tuberculina. Entonces, lo que sucede es que se va a inyectar el antígeno como tal en el tejido subcutáneo y pues este antígeno va a ser captado por las células presentadoras a nivel local, que en este caso serían las células de Langerhans, y entonces una célula efectora TH1 va a reconocer como tal al antígeno y va a liberar a las citocinas y pues esto va a actuar a nivel del endotelio vascular y va a empezar a reclutar a otras células plasmáticas y entonces esto va a perpetuar como tal una inflamación y va a generar el granuloma que conocemos y lo que pues como tal clínicamente medimos la respuesta de cuánto fue lo que aumentó. Y esto generalmente se va a dar una respuesta en 24 a 72 horas. Bueno, tenemos que ya una vez con la activación de estas células en los tejidos, pues va a estimular a las células TH1 y van a estimular la producción de quimiosinas, citocinas y citotoxinas. Y pues como sabemos, las quimiosinas, y les había mencionado hace rato también, van a reclutar a otras células, principalmente a los macrófagos, al sitio donde se introdujo el antígeno. Perdón. Y el interferón gamma, pues también puede inducir mayor expresión de moléculas de adición a nivel vascular y también va a activar a macrófagos y va a liberar mediadores. También TNF-alfa y TNF-beta van a aumentar la expresión de estas moléculas a nivel de los vasos sanguíneos y otros citocinas como la interleucina 3 o el factor estimulante de colonias de granulocitos van a estimular la producción de monocitos a nivel de la médula ósea. La respuesta de tipo 4, en este artículo que encontré, que pues es bastante reciente, nos divide a la respuesta en 4 subgrupos. El primer grupo, que es el 4A, es la que les acabo de mencionar hace rato por la reacción de la tuberculina y es la que clásicamente describieron como tal Kumsiyel. Está mediada por las células TH1 activando macrófagos, secretando interferón gamma y TNF-alfa y un ejemplo podría ser la dermatitis de contacto. La respuesta 4B se produce principalmente por una respuesta TH2 con la producción de interleucina 4, 5 y 13 y pueden producir una inflamación eosinofílica ya con todo lo que vimos anteriormente con la producción de inmunoglobulina E por las células B. Un ejemplo pues es el síndrome de Dres. Y el subgrupo de la hipersensibilidad tipo 4C es la mediada por linfocitos TCD8, que va a estar condicionada por ciertas sustancias como la perforina, la granulicina y la granzima B. Ejemplos de ella pueden ser el Steven Johnson o la necrólisis epidérmica tóxica. Y nos mencionan un cuarto grupo, el grupo 4D, que está mediada por interleucina 8 y esta está condicionada principalmente por el reclutamiento de neutrófilos en los tejidos y se va a considerar como una inflamación neutrofílica estéril. Un ejemplo puede ser la pustulosis exantémica generalizada aguda. Entonces, ya como a manera de resumen, les vuelvo a poner otro cuadro que fue de este artículo que les menciono, donde pues nos dividen a la clasificación de las respuestas de hipersensibilidad. La 1, que generalmente pues va a estar mediada por IgE y con la producción de todo lo que les acabo de mencionar de activación de células cebadas y demás. Y principales ejemplos de cuando la reacción está mediada por IgE, pues la anafilaxia, la urticaria, el asma. También hay otra vía que puede ser de tipo 1, que puede ser independiente a la IgE, y esta generalmente es una reacción ante contrastes iodados y también a ciertos biológicos.
El tipo de 2, que acuérdense que era generalmente la respuesta a nivel de los receptores celulares y el que produce como tal un daño directo por la unión de estos receptores y las inmunoglobulinas, pues es el 2A, que pueden producir como tal las citopenias, la anemia hemolítica autoinmune o la trombocitopenia inmune primaria, y la que está relacionada con los autoanticuerpos que estimulan a las células, como la enfermedad de Graves. La 3, mediada por inmunocomplejos, y las que les acabo de describir ahorita, la 4A, TH1, la 4B, TH2, 4C por linfocitos TCD8 y la 4D por inflamación mediada por neutrófilos. Y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Y solamente para mi promoción otaku del día, pero este anime realmente es de verdad muy didáctico, y justo el capítulo 5 habla de la respuesta alérgica y de la liberación de la histamina, y ahí realmente lo explican muy bien. Muy bien. ¿Preguntas para Cintia? ¿No? ¿Cero? ¿Lo entendieron todo a la perfección? ¿Podemos hacer examen de hipersensibilidad sin problema? Sacaremos 10. No están. Bueno, como tenemos poquitito tiempo, yo creo pasamos al artículo. Muchas gracias, Cintia. ¿A quién le tocaba el artículo? Bueno, continuando con lo de los artículos, hoy el tema será sobre las funciones de los neutrófilos inducidas por complejos inmunitarios, un enfoque en la muerte celular. No puedo continuar. ¿Así? Ajá. Abajo a la izquierda, si mueves el mouse, ahí hay unas flechitas. Ahí. Ah, ok. Sí, está bien, gracias. Bueno, como introducción tenemos que los neutrófilos representan el 70% de los leucocitos en la sangre periférica. Tienen una vida corta de aproximadamente 24 horas, pero en los últimos estudios se ha visto hasta de 5 horas. Y los neutrófilos que no fueron reclutados sufren apoptosis y son eliminados por los macrófagos. Los neutrófilos circulantes cruzan la pared del vaso, haciendo uso de moléculas de adición, dejan el torrente sanguíneo y siguen el gradiente de quimiosinas, mediadores y quimiotrayentes para ser reclutados. La vida de los neutrófilos activados se alargan gracias al factor estimulante de colonias de macrófagos que promueven la supervivencia y aseguran la viabilidad de los neutrófilos. Ahora, en los sitios de infección, los neutrófilos fagocitan patógenos, generan especies reactivas de oxígeno y se desgranulan intracelularmente en fagolisosomas diseñados para matar y digerir patógenos. En el año, ¿qué pasó? En el año 2009 se formó un comité en la cual se formularon recomendaciones para la defunción o el planteamiento de la morfología de la defunción o muerte celular. Entre estas tenemos la apoptosis, que es la principal forma de muerte fisiológica. Esta no desencadena una respuesta inflamatoria. La siguiente es la necroptosis, una necrosis programada dependiente de la quinasa 3-RIP, y esta desencadena una respuesta inflamatoria. La siguiente es la piroptosis, es la muerte celular dependiente de la caspasa 1 del inflamasoma, que es inducida por una respuesta antimicrobiana intracelular. Esta también va a presentar una reacción proinflamatoria. La otra, que es la más frecuente, igual que la apoptosis, es la netosis, que son la liberación de trampas extracelulares de neutrófilos que son liberados por un subconjunto de neutrófilos que experimentan una forma peculiar de muerte celular. Estos NET se asocian a menudo con infección o inflamación autoinmune. Generalmente se consideran igual proinflamatorias. Tanto la apoptosis como la netosis son proinflamatorias. Bueno, esta es la apoptosis.
La característica de la apoptosis en los neutrófilos va a presentar cuerpos encogidos, va a haber núcleos condensados, va a haber una fragmentación del ADN y la formación de ampollas en la membrana y la acumulación de la fosfatidilcerina, que sería, bueno, no sé si se ve mi cursor, pero en esta imagen, y en la membrana plasmática. Existen dos vías que regulan la apoptosis. Una es la apoptosis extrínseca e intrínseca. La apoptosis extrínseca, estas son inducidas por señales de estrés extracelular y son detectadas por receptores de la membrana transmembrana. Y estas se van a unir a ligandos específicos como el FAS CD95. Estas activan la caspasa 8, la caspasa 9 y también la caspasa 3, 6 y 7. Ahora la vía de regulación intrínseca, estas son reguladas por múltiples condiciones de estrés, pero esta va a ser intracelular, como por ejemplo el daño del ADN y una sobrecarga citosólica de calcio. Estas van a ser activadas por la caspasa 9 y la caspasa 3. Entonces, una vez que se presente todo eso, puede presentarse la apoptosis, que va a ser la deglución o la eliminación por los macrófagos, y la otra sería una necrosis secundaria. En la siguiente figura, en la figura B, se observan los neutrófilos de tamaño normal, y en la figura C, en la flecha verde, serían los neutrófilos que sufren apoptosis, y en la flecha C son los neutrófilos que presentan una necrosis secundaria. Vamos a hablar acerca de los complejos inmunitarios. Los complejos inmunitarios son agregados de antígeno-anticuerpo, se producen continuamente con respuesta a infecciones, lesiones tisulares. Son potentes activadores que estimulan a los neutrófilos después de la unión del receptor FC de los neutrófilos a la cola FC del anticuerpo. ¿Qué hacen estos al unirse? Van a provocar la fosforilación de la tirosina, la activación de la cascada de señalización, incluidos los reguladores de la proteinquinasa. Ahora, estos complejos inmunitarios se dividen en solubles e insolubles. Los solubles va a haber una producción, y la desgranulación va a ser predominantemente externa y solo de neutrófilos sensibilizados. Y las insolubles se producen igual, causan la desgranulación, pero es predominantemente intracelular, incluso con ausencia de sensibilización. Ahora, la apoptosis inducida por inmunocomplejos insolubles es un potente inductor de la muerte de neutrófilos. Se requiere del receptor FC gamma R2A para la apoptosis inducida por inmunocomplejos, y esta apoptosis es inducida por la caspasa 8, que ya vimos en la apoptosis de los neutrófilos, un ejemplo de la apoptosis de neutrófilos. Ahora, este receptor, que es el FC gamma R, esos son miembros de la superfamilia de genes de la hemoglobina que se unen al dominio FC de la IgG. Se reconocen dos grupos. Los más frecuentes, por decirlo, es la FC gamma R2A, también llamado CD32, el FC gamma R3B, también llamado CD16. Esos son receptores de baja afinidad que se unen preferentemente a la inmunoglobulina G. Ahora, la expresión de estas dos receptores que son muy importantes es la FC gamma 3RB, el CD16 es 4 o 5 veces mucho mayor que el FCR2A, y está presente no solo en los granulocitos. La activación de los neutrófilos es gracias a la eliminación de este receptor, que es el FC gamma 3RB, y modula la expresión de la función FCR2A. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Bueno, esto es lo que va a producir. Vemos en esta primera imagen cómo los polimorfonucleares o los neutrófilos se unen a los inmunocomplejos. Estos se unen a los inmunocomplejos mediante las microvellosidades. Estas pequeñas microvellosidades de los neutrófilos contienen el receptor FC gamma 3RB, que se unen y existe una acumulación de neutrófilos de manera transitoria, pero en esa no se va a producir una alteración de la microvasculatura, como se ve en esta imagen.
Pero en la segunda imagen, cuando existe una alteración del mecanismo de depuración, cuando están saturados o son defectuosos, entonces se produce la unión, como anteriormente, de los neutrófilos, pues mediante las microvellosidades, pero estas van a ser directamente como, van a invadir el tejido extravascular. Van a invadir el tejido extravascular cuando hay una producción de manera incontrolada. Entonces van a invadir el tejido extravascular, y al invadir el tejido extravascular, estos inmunocomplejos que se unieron en la superficie van a hacer que se van a unir a los receptores de complemento, que son estos triángulos. Estos receptores de complementos, al unirse al inmunocomplejo, van a activar a los mastocitos, y los mastocitos van a producir la liberación de TNF-alfa. Estos actúan de manera indirecta, o indirectamente va a producir una eliminación del receptor FS gamma 3RB, y va a producir un aumento del FSR2A. Y al producir este aumento, va a producir un aumento incontrolable de la producción de neutrófilos, y es de esa manera que va a producir una acción, o sea, va a presentar una inflamación y daño tisular de manera permanente. Bueno, y ese sería más o menos el mecanismo por lo cual se presentan las enfermedades autoinmunitarias. Bueno, en conclusión, tenemos que los complejos inmunes estimulan la desgranulación de neutrófilos y la producción de especies reactivas de oxígeno. Al inducir producción de mediadores inflamatorios, también promueven el reclutamiento de más neutrófilos. En algunas circunstancias, los complejos inmunes pueden inducir la netosis, y también los inmunocomplejos inducen la apoptosis de neutrófilos, una función asociada con la resolución de la inflamación. No sé si hay dudas. Ese sería en cuanto al artículo. Y tiene mucha relación de lo que pues Cintia habló sobre los receptores gamma, ¿no? En lo de las reacciones de hipersensibilidad grado 3. Ok.